Bueno, hemos estado revisando algunos eh, puntos importantes en termodinámica, en particular las tres leyes de la termodinámica. Y de la primera y segunda ley podemos obtener una ecuación que nos da la conservación de energía para sistemas termodinámicos. Entonces, esa ecuación de la primera y segunda ley, tenemos esta ecuación que ya hemos estado utilizando. Tu es igual a TdS menos P y más mu de n. En general, si el número de partículas no cambia en el sistema, entonces el término es cero y generalmente trabajamos con estos dos. Pero vamos a ponerlo de esta forma. Esta expresión nos dice que la energía interna del sistema es una función de la entropía, el volumen y el número de partículas, de S, B y N. Entonces tenemos esta relación. Y bueno, esto se conoce como la relación en la representación de la energía. Y además ya vimos que cuando un sistema alcanza su equilibrio, este está caracterizado porque en ese estado la energía alcanza el mínimo. Entonces, en un estado de equilibrio, la energía alcanza el mínimo. Un valor mínimo. En general alcanza un extremo, pero ya vimos que ese extremo es un mínimo. Ahora, de esta misma expresión se puede reescribir de la siguiente forma, que también ya hemos estado trabajando con esa. La podemos escribir como ds es igual a, entonces dividimos todo entre t y dejamos solo este término el ds. Y esto nos queda 1 entre t du más p entre t db y menos mu entre t de n. Y esta expresión nos dice que podemos escribir la entropía como función de las variables U, B y N, la energía interna, el volumen y el número de partículas. ¿Sí? Básicamente es, dada esta expresión, podemos obtener una expresión, dada la función de la energía que depende de S, B y N, podemos obtener una expresión para la entropía en función de las variables U, B y N. Y esta es la representación de la entropía. Ahora, ya también vimos que hay una característica en esta representación para un estado de equilibrio. En el caso de la energía alcanza su mínimo, mientras que en esta representación, en un estado de equilibrio, la entropía alcanza su máximo. Entonces, en un estado de equilibrio, la entropía es máxima. Entonces, ya hemos estado discutiendo estas dos representaciones. Y bueno, en estas dos representaciones, las variables independientes aquí son extensivas, la entropía, el volumen y el número de partículas, o la energía interna, el volumen y el número de partículas. Pero bueno, si queremos hacer un análisis experimental, pues tratar de obtener la energía como función, o la energía interna como función de la entropía, el volumen y el número de partículas, no es tan simple en el sentido en que el volumen se puede manipular claramente experimentalmente, el número de partículas también, pero la entropía no. Ajá. Y lo mismo aquí, no es tan simple hacer manipulaciones o controlar experimentalmente la energía interna de un sistema, volumen y el número de partículas sí, pero no la energía interna. Entonces, pues la idea es tratar de obtener una representación en la cual no tengamos, por ejemplo, a la entropía o a la energía interna como variables independientes. Resultaría más cómodo, por ejemplo, si en lugar aquí de tener a la entropía como variable independiente, tener a la temperatura. En ese caso, experimentalmente es mucho más simple controlar la temperatura, el volumen y el número de partículas, más que la entropía. Pero eso nos lleva a tener que escribir aquí la temperatura, y la temperatura es una variable intensiva. Estas todas son variables extensivas. ¿Okay? Pero sabemos que
podemos expresar la temperatura como función de la energía interna, porque si tomamos la representación de la energía, ¿sí? Que es en el cual las variables independientes son la entropía, el volumen y el número de partículas, obtenemos, o bueno, esta relación se cumple, la diferencial de energía está dada por esta relación. Y ya vimos que la temperatura, aquí, la temperatura es igual a la parcial de la energía interna con respecto a la entropía. La presión es igual a menos la parcial de la energía interna con respecto al volumen, y el potencial químico es igual a la parcial de la energía interna con respecto al número de partículas. Entonces tenemos esto. Si quisiéramos entonces aquí representar en esta expresión, sustituir esta entropía por la temperatura, por ejemplo, eso implicaría que querríamos poner aquí la parcial de U con respecto a S. Entonces, en lugar de estar trabajando con la entropía S, sería una función de la parcial de la energía interna con respecto a S. ¿Y cómo se hace en general este tipo de transformaciones? Pues son las transformaciones de Legendre, de manera general. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar un poco de las transformaciones de Legendre. Entonces vamos a ver primero, antes de hacer directamente todas las transformaciones y obtener las diferentes potenciales, que son los que van a aparecer aquí, ¿qué es una transformación de Legendre? Entonces, vamos a suponer que tenemos una función en general, y esta función depende de pues, variables independientes, x0, x1, etcétera, hasta xn. Lo que buscamos es hacer un cambio de tal forma que como variable independiente aparezca alguna de las derivadas. Y de manera general la vamos a denotar de esta forma. La parcial de y con respecto a xk va a ser pk. Y xk es alguna de estas variables independientes, x0 hasta xn. Pero lo que queremos hacer es hacer eso sin que perdamos nada de información, es decir, toda la información que nos está dando esta ecuación se mantenga en la nueva ecuación. Esa es la idea principal. Entonces vamos a trabajar primero con el caso de una sola variable. La generalización va a ser directa. Entonces vamos a suponer que tenemos una sola variable. Y tenemos la función y igual a y de x. Entonces esta es la variable independiente, y la variable dependiente es y. Y aquí en general pues tenemos una función, la función y. Y vamos a suponer que, pues bueno, podemos calcular la derivada sin ningún problema. Vamos a suponer que son funciones suficientemente suaves, buen comportamiento, etcétera, de tal forma que la derivada está bien definida. Entonces, a la parcial de y con respecto a x, esto lo vamos a llamar p. Y esta función en general va a depender también de x. Entonces, este lo vamos a poner explícitamente en la dependencia temporal. La dependencia en x, p de x es igual a la parcial de y con respecto a x. Y como es una variable, solamente esto es la derivada total, ¿no? La derivada de y con respecto a x. Ahora, esta curva queda completamente definido si nosotros, o cualquier punto en la curva, queda completamente definida si nosotros damos x y y. Entonces, este punto está completamente definido por estas dos cantidades, la ordenada, la x y entonces la curva queda completamente determinada por un par de variables x y y. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces y igual a y de x, y también tenemos esta relación p, que también es una función de x.
Y de estas dos, podemos siempre, o para el caso de funciones suaves que estamos considerando, despejar de una de las dos x y eliminar la variable x, de tal forma que tengamos y igual a y de p. Entonces, la función ahora y queda determinada en términos de p, y esta p no es otra cosa que la pendiente de o la derivada de y con respecto a x, es decir, la pendiente de la línea tangente a la curva en un punto dado. Entonces la pregunta es si esta relación determina completamente esta curva. ¿Podrá determinar completamente la misma curva que la función y de x? Nosotros hacemos esto, lo que tenemos es, esto realmente es una ecuación diferencial, porque esta función y depende de p, pero p es la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, esta es una expresión para una ecuación diferencial de primer grado. Y lo que nos va a dar es como una ecuación cualquier ecuación de primer grado depende de una constante que no está definida hasta que nosotros definamos condiciones iniciales. Entonces, esta ecuación no define completamente esta curva, sino más bien define un conjunto de curvas que van a ser todas similares a esta. Más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cada punto deben tener la misma pendiente, ¿sí? Pero entonces están indefinidas hasta una constante. Y esto no va a hacer esto, no nos va a dar, no estamos manteniendo toda la información que tenemos aquí. Aquí estamos perdiendo información. Entonces, la idea es eso, tratar de obtener una forma de la ecuación donde no haya pérdida de información y esté representando la misma función. Entonces, como ya vimos, esta curva que pusimos aquí como ejemplo está representada por y igual a y de x. Cualquier par de puntos que satisface esta ecuación está sobre la curva. Pero también la podemos definir de una manera alterna. Vamos a suponer que esta es la curva. Entonces, ¿de qué otra forma alterna podemos definir esta curva que no sea una función explícita como esta, y igual a y de x? La podemos definir en términos de las pendientes y las ordenadas al origen de rectas tangentes a un punto dado. Por ejemplo, si nos fijamos en cualquier punto, ese por ejemplo, en este punto vamos a tener eh, esta recta tangente. Y esta recta tangente queda completamente determinada por dos valores, la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente simplemente es la derivada de y con respecto a x en ese punto. Y la ordenada al origen, bueno, sí, la ordenada al origen pues es este punto. Es 0. Entonces, dados estos dos puntos, eso determina completamente este punto que está sobre la curva. Y eso lo podemos hacer para todos los puntos o gran cantidad de puntos que caigan sobre la curva en la cual estamos interesados. Si nos fijamos en otro punto, tendríamos algo así. Y nuevamente, esta curva, esta recta está definida por este punto y la ordenada al origen. Y podemos seguir haciendo la misma idea. Consideramos otro punto y consideramos la recta tangente a ese punto. Entonces tenemos el punto y la ordenada al origen y etcétera, ¿no? Voy a poner uno más.
Entonces nuevamente el punto y la ordenada al origen. ¿Y cómo es que vamos a recuperar la información de la curva? Pues la curva es simplemente la envolvente de todo este conjunto de rectas que nos va a dar la misma información. Entonces, una manera de presentar esta curva en azul, que es la que trazamos originalmente, es con esta función, o como la envolvente de la familia de líneas tangentes. La curva, como vemos aquí. Si nosotros consideramos todas las rectas que podemos trazar, todas las rectas tangentes que podemos trazar, la envolvente, todo esto, nos va a definir la curva de manera única, sin ninguna ambigüedad, como aquí. Aquí había ambigüedad porque simplemente teníamos una infinidad de curvas semejantes a la original, pero perdimos información. Aquí no. Aquí la envolvente resulta en la curva original. Ujú. Entonces tenemos que un punto en el plano puede estar determinado por estas dos cantidades, x, y. Entonces un punto en el plano queda determinado por x, y. ¿Sí? Y x y y son puntos definidos por esta relación, y de x. Ujú. Pero también puede estar, la recta en general está determinada por un par de puntos. Una recta está completamente determinada por un par de puntos, que es la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, nos gustaría tener una relación entre la ordenada al origen y la pendiente, como una expresión definida. Ujú. Y esto nos va a definir las diferentes líneas tangentes que vamos a tener aquí. Entonces vamos a poner un ejemplo para ir desarrollando esto. Vamos a considerar la siguiente función, y igual a un cuarto de x cuadrado. Bastante simple, ¿no? Es una parábola. Y vamos a considerar pues las pendientes, las pendientes de las rectas tangentes a los puntos de la curva. Entonces sabemos que esas pendientes están dadas por la derivada y esto es igual a un medio de x. Ujú. Y vamos a hacer una pequeña tabla aquí. Entonces vamos aquí a tabular x, ciertos valores discretos, por ejemplo 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí el valor de la función, que es bastante simple, ¿no? Es una parábola. Entonces aquí es 0, cuando x es 1 es un cuarto, cuando x es 2 es 1, cuando x es 3 es 9 cuartos, y cuando x es 4 es 4. Entonces son estos valores. Y déjenme poner esa imagen aquí, la representación gráfica aquí. Es el eje X, este es el eje Y. Entonces los puntos que aquí graficamos son el 0, 0. Y aquí el siguiente punto es 1, un cuarto. El siguiente punto es 2, 1. El siguiente punto es 9 cuartos. Y el siguiente punto es 4.
¿sí? Entonces, bueno, si consideráramos más puntos, tendríamos una parábola. Sabemos que esta es una parábola, esta es una función continua, está bien definida. Entonces tenemos algo de esta forma. Entonces, ya tenemos estos puntos que definen a la función f de x. Ahora vamos a considerar, porque estamos interesados en tener una expresión donde más que la abscisa y la ordenada al origen aparezcan la pendiente y la ordenada al origen. ¿Ah? Entonces, vamos a poner aquí los valores de y', que serían los valores de m. Y bueno, esto es bastante directo. Ya tenemos la expresión para y', entonces simplemente evaluamos nuevamente. Entonces la pendiente en x igual a 0 es 0, en x igual a 1 es un medio, ajá, en x igual a 2 es 1, en x igual a 3 es 3 medios, y 4 es 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta información aquí. Con esta información, para cada punto que estamos considerando aquí, bueno, por cada punto en general podemos trazar una recta. Y una recta tangente. Ajá. Entonces, la recta tangente en el origen es simplemente una recta horizontal. En este punto tenemos una recta tangente y, bueno, en general podemos definir para cada punto la recta tangente. Para cada una de esas rectas tangentes, voy a poner una aquí también, aunque no sé si será. Para esta que tenemos aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos determinar la ordenada al origen? Tenemos esta línea recta que tracé aquí en amarillo o algo así, café. Eh, ¿Cómo determinamos la ordenada al origen de esta recta? Ajá, sí, exacto. Esta es una recta genérica, ¿no? Bueno, no genérica porque es una recta que tiene una pendiente y una ordenada bien definida. Pero la ecuación va a satisfacer la ecuación genérica de la recta para ciertos valores de m y b, la ordenada y la pendiente. Entonces, esa recta la podemos escribir como mm, y igual a mx más b, siempre. A cualquier recta la podemos escribir de esta forma. Y además esta m, pues sabemos que es la derivada. Entonces, esto es igual a y' x más b. Entonces, si nosotros conocemos la pendiente, que ya la calculamos aquí, y conocemos los dos puntos o un punto por el cual va a pasar la recta, ya podemos determinar de aquí esa ordenada al origen b. Entonces, esto nos va a quedar como y menos y' por x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el punto x0 y y0, entonces x0 y y0, b es 0. Entonces, y eso debe ser así, porque la recta tangente que pasa que es tangente al punto 0, 0, por el cual pasa la recta, es horizontal, la pendiente 0. Entonces, aquí podemos poner esa información. B para el punto 0, 0 y pendiente 0, entonces la ordenada al origen es 0. Y lo mismo podemos hacer con el resto de puntos. Por ejemplo, para el punto 1, un cuarto, que corresponde a esta línea que dibujamos aquí, ¿sí? La pendiente es un medio.
Entonces, bueno, vamos a poner eso. Entonces, para el punto 1, un cuarto, b es igual a un cuarto menos la derivada en ese punto, y la derivada en ese punto es un medio, ajá, por x. Y x es 1. ¿Sí? Entonces, un cuarto menos un medio es menos un cuarto. Y ese es el valor de la ordenada al origen, que es la que más o menos está aquí. Y de la misma forma, podemos hacer con el resto de puntos. Evaluar simplemente x, y y la pendiente. Ajá, x y la pendiente. Y eso nos va a definir completamente el valor de b. Para este segundo punto, si hacemos eso, nos va a quedar menos 1. Aquí nos queda menos 9 cuartos. Y este finalmente nos queda menos 4. Ajá. Y como dijimos, eso nos define completamente estas rectas. Para este punto, la ordenada es menos 1. Entonces va a pasar por aquí. Y lo mismo para el resto. Ajá. Menos 1, menos 9 cuartos, etc. Los otros están aquí abajo, ¿no? Pero, menos así. Entonces, todo este conjunto, bueno, aquí solamente tenemos un conjunto discreto, pero todo este conjunto va a definir de manera única esta curva que estamos considerando, y igual a un cuarto de x cuadrado. ¿Sí? A partir de, lo definimos como x y y, pero también lo podemos definir como, ya dijimos, como la envolvente de todas estas rectas. Es decir, en términos de los valores de la pendiente y la ordenada al origen. Ahora la pregunta aquí que podemos hacer es si existe una relación, así como lo tenemos en un análisis más allá, si existe una relación entre b como función de la pendiente. ¿Hay una relación entre estas dos cantidades? Sí, profe, ¿no? Hasta en la misma ecuación que puso es de b igual a y menos y prima de x, donde y prima es m. Aquí, ajá, sí, aunque aquí aparece x. La idea es que no aparezca x, sino simplemente que aparezca b como función de m. Así con estos datos que tenemos, aquí tenemos m y aquí tenemos b. Bueno, se puede deducir una relación entre estos dos, b como función de m. Sí, pareciera como que es menos el cuadrado, ¿no? Ajá, exactamente. Podemos escribir como b de manera general igual a menos m cuadrado, ¿sí? Si elevamos esto al cuadrado, nos queda 0, un cuarto, 1, 3, 9 cuartos y 4, con el signo negativo. Entonces, esta relación nos está dando la información que necesitamos. Las pendientes, perdón, las ordenadas al origen como función de las pendientes. ¿Sí? Y aquí está toda la información que tenía esta ecuación. Porque estas rectas son las envolventes de la curva original. Ujú. Entonces, más o menos esta es la idea. Tener otra representación de la función, pero que mantenga la misma información original, que es esta. Dijimos, aquí no podemos hacer eso, simplemente despejando o eliminando una de las dos variables, porque tenemos todo un conjunto una familia de curvas, ajá, porque esto es una ecuación diferencial de primer grado y la curva queda definida de manera única hasta fijar la constante aquí. Ajá, pero no tenemos forma de fijarla de antemano. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces, el ejemplo que hemos estado trabajando es más o menos este. Tenemos una recta, una curva en el plano XY.
Ujú. Y un punto en la curva, pues es este. Ujú. Vamos a ponerlo aquí de manera general, X. Entonces, este punto queda definido también a partir de la recta tangente a la curva en el punto que nos interesa. Ujú. Entonces, este punto es el punto 0B y la recta tiene una pendiente M. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ecuación de esta recta? La ecuación de la recta pues es simple. La podemos utilizar, bueno, podemos obtenerla a partir de la relación que ya vimos, y igual a mx más b. Ujú. Entonces, la ordenada al origen es la expresión que habías mencionado anteriormente, y menos m por x. Ujú. Ahora, esta b, si se dan cuenta, la podemos escribir de la siguiente forma. Esta m no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a este punto. Ajá. Entonces, esta m es simplemente la derivada con respecto a x, como lo podemos poner como un operador, o no como un operador, de manera explícita así. ¿Sí? La pendiente es la derivada con respecto a x de y. Entonces, esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Sí. Menos x por la derivada con respecto a x de y más y. Simplemente cambiamos el orden aquí, y este y está aquí. Aquí es x y m es la pendiente. ¿Mm? Y ahora sí, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Como un operador, esto es menos x por la derivada con respecto a x más 1 de y. Ujú. Y esta es la base de una transformación de Legendre. Si se dan cuenta, salvo un signo, generalmente lo presentan al revés. Es la función menos la función más x o la variable por la derivada con respecto a la variable de la función anterior, de la función. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar un poco con esto. Entonces, a partir de esta relación, b igual a y menos x, que tenemos b igual a y menos mx. Lo que nosotros conocemos de antemano es la expresión y igual a y de x, ajá, que es la forma de la función. Y también podemos calcular la pendiente, m, que es la derivada de y con respecto a x. Y esta m, pues, es una función de x, que es la derivada con respecto a x de y. ¿Sí? Entonces, si con estas dos ecuaciones sustituimos aquí, es lo que vamos a obtener aquí. Ajá, es lo que ya hicimos. ¿Qué es lo que pasa si hacemos eso en el ejemplo que hemos estado trabajando? En el ejemplo tenemos que y es igual a un cuarto de x cuadrado. Y la pendiente, que es función de x, es la derivada de y con respecto a x, que es un medio de x. ¿Mm? Entonces, si tomamos esta expresión y sustituimos estos valores, ¿qué es lo que nos va a quedar? B igual a y menos mx, esto es igual a y, que es un cuarto de x al cuadrado, ujú, menos m, y m es un medio de x, por x, este x, ujú, nos queda un cuarto de x al cuadrado menos un medio de x al cuadrado, y esto es menos un cuarto de x al cuadrado. Pero tenemos esta relación, y esta relación nos dice que x es igual a 2 veces m. Entonces b es igual a menos un cuarto de x al cuadrado, que es 2m al cuadrado, y esto es menos m al cuadrado. Entonces b es igual a menos m al cuadrado. Ujú. ¿Qué es la relación que tenemos aquí? Bueno, que vimos de manera empírica, ¿no? Al analizar los valores, simplemente dijimos, bueno, esto parece b igual a menos m cuadrado, pero aparece directamente con esto. Ajá. Al hacer esto, sustituir directamente aquí, que es básicamente esto.
Y esto, como ya dijimos, es la idea de la transformada de Legendre. Entonces, la nueva expresión que nos queda es una expresión en donde aparece m, pero m es la derivada de la función original, que es lo que bueno, lo que queríamos hacer al inicio, ¿no? Porque tenemos aquí una función, la energía interna, como función de S, B y N. Lo que queríamos es, en este caso, o lo que comentamos es, no queremos la entropía, queremos dejar aquí una variable que sea simple de manipular en el laboratorio, y una de las más simples es la temperatura. Pero si quisiéramos sustituir o hacer ese cambio de la entropía por la temperatura está relacionada con esa variable a través de la parcial de U con respecto a S, de la misma función. Es lo que estamos haciendo aquí. Aquí esta nueva función, P, perdón, nos da una expresión que tiene a m, pero m no es otra cosa que la derivada de la función original. Y estamos manteniendo toda la información original. Entonces, esa es la idea que queremos trabajar. Ahora, pues de igual forma podemos hacer el regreso. Ya que tenemos b como función de m, podemos regresar a la forma original. Eso pues es directo. Tenemos nuevamente b igual a y menos m por x. Y sabemos ahora una representación de b como función de m. Entonces tenemos b como función de m, y sabemos que x es igual a, bueno, no sabemos, x, sí, lo vamos a poner como la derivada de b con respecto a m. Y con esto podemos recuperar, regresar a la forma original. En el ejemplo que tenemos es b es igual a menos m cuadrado. Sabemos que x es 2m. Entonces, al sustituir directamente en esta relación, b igual a y menos m por x, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que b es igual a menos m cuadrada. Y esto es igual a y menos m por x. Pero m es x entre 2. Entonces, menos x entre 2 al cuadrado es igual a y menos m, que es x entre 2, por x. Entonces, esto finalmente nos queda y es igual a x cuadrada entre 2 menos x cuadrada entre 4. Y esto es igual a x cuadrada entre 4, que es la forma general que tenemos. Entonces, podemos ir de una a otra representación, pero la idea es esta, ¿no? Lo que queremos es hacer un cambio de representación de la expresión original a otra donde tengamos, en este caso particular, una dependencia de la derivada, que es lo que estamos buscando para utilizar estas expresiones que ya hemos determinado anteriormente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer por el momento. Bueno, eso vamos a estar desarrollando. Ok, entonces, lo que primero vamos a tratar de hacer es obtener una expresión en donde no tengamos a la energía interna, no sea una función de la entropía, sino de la temperatura, ¿sí? Y esa función se llama el potencial de Helmholtz o la energía libre de Helmholtz.
Y se denota por F. Y la idea es esa. Quitaron la dependencia de la variable S, variable extensiva, y dejarla en términos de la variable intensiva T. Es decir, queremos una función F que dependa de T, B y N. Es la única que vamos a cambiar. La entropía. Entonces, pues vamos a hacer algo equivalente a lo que hemos estado haciendo. Dijimos, en el caso del ejemplo simple que pusimos es B es igual a Y menos M por X, donde Y era la función original, Y de X. Entonces la nueva función, que fue en este caso la ordenada al origen, quedaba como Y menos la pendiente, y esta pendiente no era otra cosa que la derivada de Y con respecto a X multiplicada por la variable original. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda en este caso? Entonces, la nueva función que llamamos F va a ser igual a la función original, que en este caso, bueno, voy a poner aquí la función original, es la energía interna, que depende de S, B y N. Entonces, esta función F va a ser igual a la función original U, luego menos la pendiente, ajá, pero la pendiente no es otra cosa para este ejemplo que la parcial de U con respecto a S, pero la parcial de U con respecto a S es la temperatura. Entonces, esto sería la parcial de U con respecto a T por X. Y X es la variable original, que nuestra variable original es S. Entonces, esto se quedaría de esta forma. Y esto es igual a U menos, y la parcial de U con respecto a T es T. A S, perdón. TS. Y esta es el potencial de Helmholtz o la energía libre. Pero la idea detrás de eso es lo que ya revisamos. Y esta nueva función va a tener, no estamos perdiendo absolutamente nada de la información que ya teníamos en la expresión para la energía interna. La diferencia es que ahora aparece la temperatura, que es una cantidad mucho más simple de manipular experimentalmente. ¿Sí? Entonces tenemos F como función de la temperatura, el volumen y el número de partículas. A diferencia de la energía interna que depende de la entropía. Ahora, esta F, como ya vimos, depende de estas tres variables, T, B y N. Y podemos obtener una relación entre las parciales de F y las variables, algunas de las variables termodinámicas. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya sabemos o partimos de esta relación, que es la conservación de energía. Du es igual a TdS más PdB menos μ. Bueno, dijimos aquí, si n no cambia, entonces este término no está, vamos a mantenerlo, no hay problema. Y lo que vamos a hacer va a ser aquí sumar y restar el siguiente término, más S de T menos S de T. ¿Mm? Ok, entonces, ¿qué ganamos con esto? Ajá, vamos a poner aquí du. Este término lo vamos a pasar del lado izquierdo menos T de S, y luego este término también menos S de T. Y esto es igual a menos P de B más mu de N, este T, menos S de T. Y aquí podemos escribir esto de la siguiente forma: U menos
TS, ¿sí? Porque esto es la diferencial total de esta expresión, U menos TS. Y esto es igual, lo vamos a reacomodar del lado derecho, menos S de T menos P de B más mu de E. Pero aquí podemos ver que esta cantidad U menos TS es lo que habíamos llamado la energía libre de Helmholtz. Entonces, esto es dF es igual a menos S de T menos P de B más mu de E. Y pues como debería ser, esta función F, la energía libre de Helmholtz, depende de la temperatura, el volumen y el número de partículas, que es lo que tenemos aquí, temperatura, volumen y número de partículas. Pero además de aquí podemos obtener una relación. Si esta es la diferencial de F, entonces este primer término es la diferencial de F, o bueno, lo podemos tomar de aquí directamente, diferenciar esto. Nos va a quedar la parcial de F con respecto a T de T, más la parcial de F con respecto a B de B, más la parcial de F con respecto a N de N. Y eso tiene que ser igual a esto que tenemos aquí. Entonces, bueno, lo pongo aquí. La diferencial de F, y bueno, lo podemos leer también de aquí, ¿no? Es igual a la parcial de F con respecto a T de T más la parcial de F con respecto a B de B más la parcial de F con respecto a N de E. Entonces, de aquí tenemos que la parcial de F con respecto a T es igual a menos la entropía, la parcial de F con respecto a B es igual a menos P, y finalmente la parcial de F con respecto a N es igual a mu. Entonces tenemos estas tres relaciones. Pero lo importante aquí es, como ya hemos estado mencionando, aquí ya no tenemos dependencia explícita de la entropía, sino más bien de la temperatura, ¿sí? A partir de esta transformación de Legendre. Bien, entonces, así es como se define esta energía libre de Helmholtz. Y lo mismo podemos hacer para el resto de las variables. Aquí lo que hicimos fue quitar la dependencia en la entropía para dejar una dependencia en la temperatura. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a quitar la dependencia del volumen y dejarla en términos de la presión, ¿sí? Y ese también es otro potencial termodinámico, que se llama la entalpía. Entonces la entalpía, y se define como H, es una función que depende de S. Aquí recordamos que la energía interna depende de la entropía, el volumen y el número de partículas. Entonces, en la entalpía lo que vamos a hacer va a ser dejar la entropía, el número de partículas, y hacer el cambio, o en lugar de tener aquí una dependencia del volumen, vamos a tener una dependencia en la presión y el número de partículas. Entonces necesitamos nuevamente una transformada de Legendre que nos haga ese cambio, que nos cambie U de tal forma que B lo sustituya por P. Entonces, pues la idea es la misma. Vamos a, recordando la forma que teníamos, B igual a Y menos M por X. Ahora la nueva expresión, que en el caso original del ejemplo que estuvimos trabajando es la ordenada al origen, en este caso va a ser H. La entalpía. H. Esto es igual a la función original, que es la energía interna, la función original, y luego menos la pendiente, ¿sí? Pero la pendiente, en este caso, va a ser la parcial con respecto a B. La parcial de la energía interna con respecto a B, sabemos que es igual a menos la presión. Entonces, aquí nos va a quedar más P y la variable original, que la variable original es B. Y de esta forma queda definido
la entalpía a través de esta transformación de Legendre. Y bueno, nuevamente, aquí ya tenemos una dependencia explícita. Esta función va a depender de SPn. Entonces, la diferencial de la entalpía va a ser igual a la parcial de H con respecto a S de S, más la parcial de H con respecto a P, de P, más la parcial de la entalpía con respecto a N de N. Ahora, ¿cómo obtenemos una relación con otras de las variables termodinámicas? Pues hacemos un truco similar al que hicimos para el caso de la energía libre. Entonces, nuevamente, escribimos la expresión de conservación de energía. U es igual a T de S menos P de B más mu de N. Y ahora vamos a sumar y restar un término que es menos B de P más B de P. ¿Sí? Entonces, hacemos esto. Y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el caso anterior. Entonces, nos va a quedar D de U. Y luego este término más P de B. Y luego P de B. Este término más B de P. Y esto es igual a T de S más B de P más mu de E. Y aquí nuevamente vemos que esto es una diferencial total, que es U más P por B, que es igual a T de S más B de P más mu de E. Pero esto es lo que habíamos llamado como la entalpía. Entonces, esta es la diferencial de la entalpía como T de S más B de P más mu de N. Y de estas dos expresiones tenemos las relaciones entre las parciales de la entalpía y las variables termodinámicas. Entonces lo que nos queda es que la parcial de la entalpía con respecto a la entropía es igual a la temperatura. La parcial de la entalpía con respecto a la presión es igual al volumen. Y la parcial de la entalpía con respecto al número de partículas es igual a... Y pues tenemos nuevamente estas relaciones. En estos dos casos, tanto en el caso de la energía libre como en la entalpía, siempre es posible ir de regreso, como ya vimos. Dada la energía libre o la entalpía, podemos ir a la expresión original, que es la energía. Entonces tenemos esta nueva representación en la cual ya no aparece el volumen y ahora aparece la presión. Y bueno, hay otro potencial más. ¿Cuál es el otro potencial? ¿Se acuerdan? Aquí lo que hicimos fue quitar la entropía. Bueno, no quitarse. Sí, remover la dependencia explícita de la entropía para dejar en términos de la temperatura, y eso nos dio la energía libre de Helmholtz. En este otro ejemplo lo que hicimos fue quitar la dependencia explícita del volumen y sustituirla por una dependencia de la presión, y eso nos dio la entalpía. Pero podemos hacer las dos al mismo tiempo. Podemos hacer quitar la dependencia en la energía interna de la entropía y el volumen y sustituirla por una dependencia de la temperatura y la presión. Y eso lo que nos da es el potencial de Gibbs o la energía libre de Gibbs. Pero es las dos al mismo tiempo. Entonces, el potencial de Gibbs o energía libre de Gibbs. Y esa se denota como G. Y en general, como ya dijimos, queremos quitar la dependencia en la energía de la entropía y el volumen para dejarla en términos de
la temperatura y la presión. Y bueno, aquí el número de partículas. Entonces vamos a hacer algo similar. Entonces, originalmente nuestra función es la energía interna, que depende de la entropía, el volumen y el número de partículas. Y sabemos que la parcial de U con respecto a S es la temperatura, y la parcial de U con respecto a B es menos la presión. ¿Sí? Entonces ahora es el cambio de estas dos, ¿no? Van a aparecer estas dos derivadas parciales, que serían el equivalente de las pendientes en esta representación. ¿Sí? Entonces, nuevamente con la forma, con el ejemplo que estuvimos trabajando, la nueva función B es igual a la función original menos la pendiente por la variable original. Entonces la nueva función es la energía libre de Gibbs. Entonces esto es G igual a la función original, que es la energía interna, y luego menos la pendiente y la variable original. Vamos a considerar primero el caso de la temperatura. La pendiente es T, entonces es T por la variable original, que es la entropía. Y luego para la siguiente, la pendiente, que es la parcial de con respecto a B, es menos P, entonces más P, y la variable original, que es el volumen. Y de esta forma queda completamente definida esta energía libre de Gibbs. Okay. Y entonces vamos a nuevamente a obtener una relación, como lo hemos estado haciendo en los casos anteriores. Va a ser una combinación de las anteriores. Y vamos a hacer nuevamente, a utilizar la forma general de la conservación de energía. Du es igual a T de S menos P de B más mu de E. Y vamos a sumar y restar ahora dos términos. El término S de T, entonces más S de T menos S de T, y el término, aquí es B de P menos B de P. Y vamos a reescribir esto. Entonces, esto nos va a quedar du, este TDS lo pasamos del lado izquierdo, menos TDS, y este término también, menos SDT, y este término más PDB, y el término BDP, más BDP. Y en el lado izquierdo, el término izquierdo, lo que nos queda es menos SDT más BDP, y el término más mu de I. Y aquí esto es una diferencial, bueno, es una diferencial, y esto es menos TS más PB. Y esto es igual a menos SDT más BDP más mu de I. Y esto que tenemos aquí, U menos TS más PDB, es el potencial de Gibbs o la energía libre de Gibbs. Entonces, esto nos queda que la diferencial de G es igual a menos SDT más BDP más mu de E. Y bueno, de aquí podemos ver que como esta es la diferencial de G, entonces la parcial de G con respecto a T es menos la entropía. Entonces lo que nos queda es que en la parcial de G con respecto a T es menos la entropía. La parcial de G con respecto a P es igual al volumen. Y finalmente la parcial de G con respecto a N es el potencial químico. Entonces son estas relaciones entre las parciales y las variables termodinámicas. Ajá, SB y μ.
Igual podemos regresar a la forma original de la energía interna, pero en estos casos, mm, pues lo que básicamente lo que estamos haciendo es hacer un cambio en la dependencia de las variables termodinámicas. La energía interna solamente depende de variables extensivas. Con estos cambios hacemos que también que tenemos una función que dependa de variables intensivas. Y estas variables intensivas son, con las que hemos estado trabajando son temperatura y presión. Temperatura es mucho más simple que trabajar con entropía, ¿no? Medir entropía, pues, controlar la temperatura, pues experimentalmente es muchísimo más simple. Entonces tenemos, y esto es lo que define estos potenciales. Y se definen como potenciales por la referencia al caso de de los potenciales mecánicos. Cuando tienen una fuerza conservativa, la fuerza es igual o es proporcional, salvo aquí el signo, menos el gradiente de un potencial, que son parciales. Entonces aquí aparece la parcial de G con respecto a T. Bueno, y aquí estas T, P y N son las variables independientes, que son T, P y N. Ajá, entonces, de alguna forma, podríamos decir que aquí estamos formando el gradiente, ¿no? Eh, la divergencia. Ajá. El gradiente. Ajá. La parcial con respecto a T, la parcial con respecto a P y la parcial con respecto a N. De la energía libre de Gibbs. Y lo mismo para los otros casos, la parcial con respecto a S, la parcial con respecto a P y la parcial con respecto a N, que son las parciales respecto a las nuevas variables independientes, la entropía, presión y número de partículas. Y lo mismo para el potencial de Helmholtz, parcial con respecto a T, B y N, que son las variables independientes, T, B y N. Ajá. Y por eso es la razón de el nombre, ¿no? De potenciales termodinámicos, con los nombres específicos para cada caso. Bien, entonces, voy a poner algunos resultados que son importantes, no los vamos a demostrar, pero son importantes eh, respecto a estos tres potenciales. El primero de ellos es respecto a la energía libre de Helmholtz, el potencial de Helmholtz. Y nos dice que si un sistema termodinámico sufre un proceso isotérmico, reversible entre dos estados de equilibrio, y durante el cual el sistema solo intercambia calor con los alrededores, entonces el trabajo realizado por el sistema en esta transformación es igual a la disminución de la energía interna, de la energía libre.
F. Ujú. Entonces, el trabajo que hace el sistema en ir del estado A al estado B es igual al cambio en la energía libre. Entonces, este es un resultado importante. Esto nos da información sobre un proceso, este tipo de procesos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sistema en el cual sufre un proceso isotérmico a temperatura constante, irreversible, entre dos estados de equilibrio y en este proceso el sistema solo intercambia calor con los alrededores, entonces el trabajo que va a realizar el sistema es igual a la disminución de la energía libre. Ajá. Entonces, eso nos da información extra. Esto es respecto al caso de la energía libre. También hay resultados que son importantes para los otros potenciales. Para el caso de la entalpía, también lo voy a poner aquí. Ujú. Este primer caso, para el caso cuando tenemos que el cambio en la energía interna es igual al trabajo realizado, es para un proceso isotérmico. Ujú. Y bueno, recordemos que aquí la energía libre la obtuvimos de la energía interna al cambiar la entropía por la temperatura. ¿Sí? Y el resultado para la entalpía, en la entalpía lo que hicimos fue, a partir de la energía interna, quitar la dependencia del volumen y sustituirla por una dependencia de la presión. Entonces, en este resultado va a hacer referencia a un proceso a presión constante. Entonces, para un proceso isobárico, la cantidad de calor intercambiada entre el sistema y sus alrededores es igual al cambio de la entalpía. Es decir, el cambio en la entalpía es igual a la cantidad de calor intercambiada entre el sistema y sus alrededores para un proceso isobárico. Y lo mismo para el caso cuando hacemos el cambio de entropía y volumen a temperatura y presión, que es el caso de el potencial de Gibbs o la energía libre de Gibbs. Entonces, en este caso, tenemos, aquí era un proceso isotérmico, aquí tenemos un proceso isobárico. El resultado referente a la energía, al potencial de Gibbs, se refiere a un proceso isotérmico e isobárico, ¿no? Entonces, en una transformación isotérmica e isobárica, ¿no? Entre dos estados de equilibrio, de un sistema termodinámico la energía de Gibbs, la energía libre de Gibbs, no puede aumentar su valor. Es decir, la energía de Gibbs en el estado B es menor o igual que la energía de Gibbs en el estado A. Bueno, si el proceso es reversible es cuando tenemos la igualdad.
Entonces, estos tres son resultados que están relacionados con estas tres potenciales que hemos definido. La energía libre, de Helmholtz, la entalpía y la energía libre de Gibbs, una potencial de Gibbs. Y bueno, como ya dijimos, lo único que hemos estado, o a través de esta transformación de Legendre, lo que hacemos es remover las dependencias de las variables, de algunas de las variables termodinámicas para dejar extensivas y dejarla en términos de variables intensivas, que aparecen como derivadas parciales de la energía interna, que ya hemos estado utilizando. Entonces ahora vamos a revisar un poco lo que dijimos aquí al inicio. Lo que vimos al inicio es que en un estado de equilibrio la energía interna es mínima. Entonces vamos a trabajar un poco con eso, ¿sí? Entonces, en un estado de equilibrio, la energía interna es mínima o alcanza su mínimo. Es un extremo y ese extremo es mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a suponer que tenemos un sistema que está compuesto de dos subsistemas. Entonces, tenemos un sistema y este sistema está compuesto de dos subsistemas y un reservorio. Entonces, la energía interna del sistema la podemos poner como la energía interna del primer sistema más la energía interna del segundo sistema más la energía interna del reservorio, que denotamos como U con un superíndice R. Ahora, lo que nosotros sabemos que es en el estado de equilibrio la energía interna es mínima, ¿sí? Es decir, que la diferencial de U, esta U es de los dos sistemas, bueno, lo voy a poner así, es cero, es el total de la energía interna, y además que esta segunda diferencial es positiva, porque es un mínimo. Entonces, ¿qué pasa en equilibrio? En equilibrio, du es igual a du del primer sistema, del subsistema, más el du del segundo subsistema, más el du del reservorio. Esta du del primer subsistema lo podemos escribir como TdS para el primer subsistema, la temperatura del primer subsistema, ds del primero, más la temperatura del segundo, ds del segundo. Y lo mismo para el reservorio. Entonces, más la temperatura del reservorio, dsr. Ahora, en equilibrio, ya sabemos que la energía interna tiene un extremo y ese extremo es un mínimo, ¿sí? Eso respecto a la energía, pero respecto a la entropía, sabemos que la entropía también es un extremo y es un máximo, ¿sí? Entonces, respecto a la entropía, podemos poner que la entropía total del sistema es igual a cero. Y esta entropía total la podemos escribir como la entropía de los subsistemas más la entropía del reservorio. Y esto debe ser igual a cero. Por lo tanto, la entropía de los subsistemas debe ser igual a menos la diferencial el cambio diferencial de la entropía del reservorio. Entonces, esta expresión la podemos utilizar aquí. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Y esta entropía, sí, además, bueno, es, esto es
temperatura del sistema 1 de S1 más la entropía, la temperatura del subsistema 2 de S2 y TR, la temperatura del reservorio, y el cambio diferencial de entropía del reservorio es menos el cambio diferencial de la entropía de los subsistemas, ¿sí? Y este cambio diferencial de la entropía de los subsistemas es ds del sistema 1 más ds del subsistema 2. ds del subsistema 1 más ds del subsistema 2. Entonces podemos aquí reacomodar un poco aquí los términos y lo que tenemos es que la temperatura del subsistema 1, ds1, aquí también tenemos ds1, menos la temperatura del reservorio, y luego más la temperatura del subsistema 2 menos la temperatura del reservorio por ds2. Pero esta debe ser igual a 0. Por lo tanto, cada uno de estos términos debe ser igual a 0. Lo que implica que la temperatura del subsistema 1 es igual a la temperatura del reservorio, y la temperatura del subsistema 2 también debe ser igual a la temperatura del reservorio. Y bueno, en general, la temperatura del subsistema 1 va a ser igual a la temperatura del subsistema 2, que va a ser igual a la temperatura del reservorio, que es la condición de equilibrio. Entonces, tenemos esta condición, es decir, que el reservorio lo que va a hacer una vez que se alcanzó el equilibrio es mantener al sistema a una temperatura constante. Entonces, el reservorio mantiene al sistema a una temperatura constante. Vamos a ver otra condición. Entonces, ya vimos que el cambio en la energía interna para un sistema que está en contacto térmico con el reservorio es la energía de los sistemas más la energía interna del reservorio. Y esto simplemente es la energía, el cambio diferencial de la energía interna de los subsistemas más el cambio diferencial de la energía interna del reservorio. Ahora, esta energía interna del reservorio la podemos escribir como T por ds para el reservorio. Entonces, esto lo podemos escribir como du más la temperatura del reservorio por ds del reservorio. Ajá. Y aquí recordemos que la temperatura es constante, ¿no? La temperatura TR es la temperatura del reservorio, que por definición de ser reservorio es constante. TR es constante. Ajá. Y ds, bueno, dr, ds de R es igual a menos ds, como vimos en la hoja anterior. Entonces, de aquí esto nos queda que du, luego menos tr por ds. Y aquí vamos a utilizar el hecho de que tr es constante, es decir, que esto lo podemos poner como du menos la temperatura del reservorio por s. Y esto es igual a 0, porque es du, que es el sistema total. Esto es igual a 0. Okay. Pero que ahora, como estamos en un estado de equilibrio, la temperatura del reservorio es igual a la temperatura de cada uno de los subsistemas.
Entonces, esto y esto que tenemos aquí, ¿qué es? U menos TS. ¿Qué es U menos La TS? energía libre de Helmholtz. Ajá, ajá, la energía libre de Helmholtz. Entonces, también la energía libre de Helmholtz, ajá, alcanza un extremo, cuando el sistema llega al equilibrio. Ahora la pregunta es, ¿cómo es ese extremo? ¿Será un mínimo o será un máximo? Para saber si es un mínimo o un máximo, pues el criterio es el criterio de la segunda derivada. Entonces, podríamos calcular la segunda más U de R. Ahora, ajá. Entonces, esto, que simplemente es de la diferencial de U más UR. Y bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos aquí, considerando que TR es constante, que TR es constante. mm, Aquí hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos aquí arriba. Escribimos, bueno, D, DU más DUR, ajá, y este DUR lo ponemos como TDS, hacemos el mismo análisis que tenemos aquí. Y esto nos va a llevar a pues, DU, y aquí nos queda menos TR DS. Ajá. Y como TR es constante, esto es D DU menos TRS. Y esto nuevamente es la energía libre de Helmholtz. Entonces, y esta es la segunda diferencial. Ahora aquí, eh, este signo, bueno, ¿esta tiene signo o no? Porque lo que queremos saber es si es máximo o mínimo el extremo que está aquí. Pero esto viene de esta segunda diferencial, ajá, de la energía interna. Pero toda esta, la energía interna o la energía, ajá, en un estado de equilibrio alcanza un mínimo. Entonces, esto es mayor o igual que cero. Mayor que cero. ¿Sí? Entonces, como es mayor que cero, pues esto también va a ser mayor que cero. Entonces, en el estado de equilibrio, U menos TS es un mínimo. Ujú. Y esto pues es válido pues para los diferentes subsistemas, porque TDR es la misma eh, para el sistema uno y el sistema 2. Ajá, porque están en equilibrio en un baño térmico. Entonces, esta es una característica importante. Vimos que ya sabíamos que la energía interna en un estado de equilibrio tiene un extremo y ese extremo es un mínimo. Para el caso de la entropía, también la entropía tiene en un estado de equilibrio, es un extremo y ese extremo es un máximo. Para el caso de la energía libre de Helmholtz, también hay un mínimo, hay un extremo y ese extremo también es un mínimo. Ajá. Entonces, esto lo vamos a enunciar en el siguiente enunciado, que es el principio del mínimo de potencial de Helmholtz. Que nos dice que el valor de equilibrio de cualquier parámetro interno
en un sistema en contacto diatérmico con un reservorio de calor, minimiza el potencial de Helmholtz. Entonces, este resultado es importante, es el equivalente de los casos que hemos estado analizando, como ya dijimos, la energía en un estado de equilibrio alcanza el mínimo como función de los parámetros internos del sistema. La entropía alcanza un máximo y para el caso del potencial de Helmholtz también es un mínimo, ¿no? Entonces, este es un resultado importante. Okay. Vamos a ver ahora qué pasa si tenemos el caso en el cual tenemos un sistema y está en un reservorio de presión. Vamos a ver cuál es la condición de equilibrio en ese caso. Entonces tenemos un sistema en contacto con un reservorio de presión. Entonces, nuevamente, la condición de equilibrio es que la energía interna es un extremo. Entonces, ddu más el reservorio, esto es igual a 0. Y esto nuevamente lo podemos escribir como du más du de R. Y para el reservorio, que es este segundo término, lo podemos escribir como du de R es igual a menos PR de BR. Solamente nos interesa esta segunda parte. Bueno, esto viene de la ecuación de conservación de energía. Du igual a TdS menos PdB, ¿no? Pero esto es para el reservorio. Entonces, esto nos queda de la siguiente forma. Du menos PdR de BdR. Y esto es para el reservorio. Ahora, como estamos considerando el sistema, nuestro sistema y el reservorio, entonces el cambio de volumen del reservorio va a ser igual a menos el cambio de volumen del sistema. Es decir, dB de R es igual a menos dB. Entonces, esto nos queda que du menos PdR y dBr lo ponemos como menos dB. Y como en el caso anterior, vamos a hacer uso de que estamos considerando un sistema donde PDR es constante. PDR es constante. Entonces, esto lo podemos escribir como du más P por B. Y nuevamente, bueno, no nuevamente, esto es, ¿esto qué es? Esto U más PB. Exacto, la entalpía, ¿no? Entonces, esto es la entalpía en un estado cuando el sistema alcanza el equilibrio. Y esto es igual a dH, la entalpía. Entonces, también la entalpía cuando el sistema alcanza el equilibrio es un extremo. Ahora, ¿qué tipo de extremo es? Pues nuevamente vamos a hacer, la idea es exactamente lo que hicimos en el caso de la energía libre de Helmholtz. Vamos a tomar nuevamente ahora más la parcial con respecto a R. Y esto es de U más de U de R.
Y esto pues es hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo aquí. Y esto nos queda como segunda diferencial de la entalpía, ¿sí? Y ya que la energía interna es un mínimo, esta expresión debe ser mayor o igual que cero, por lo tanto lo mismo ocurre para la entalpía. Entonces, el extremo de la entalpía en un estado de equilibrio es un mínimo, ¿sí? Y nuevamente vamos a poner esto como un resultado, y es el principio del mínimo de la entalpía. Ujú. Que nos dice algo equivalente al caso de la energía libre de Helmholtz. El valor de equilibrio de cualquier parámetro interno en un sistema en contacto con un reservorio de presión minimiza la entalpía. Para los estados donde la presión es igual a la presión del reservorio. Para los estados donde la presión es igual a la presión del reservorio. Es decir, la presión de los sistemas es igual a la presión del reservorio. Entonces, nuevamente tenemos un principio para el caso de la entalpía en un estado de equilibrio a presión constante igual a la presión del reservorio, que la entalpía alcanza, bueno, el valor de los parámetros que definen el sistema es tal que la energía que minimiza la entalpía. Ajá. Y bueno, hay un caso, un resultado similar para el caso de la energía libre de Gibbs o el potencial de Gibbs. Y vamos a ponerlo aquí. Entonces, en este caso, el potencial de Gibbs, bueno, como ya vimos, el potencial de Gibbs está relacionado con, bueno, resultó de hacer el cambio de la entropía por, por la temperatura y el volumen por la presión. Ajá, y los resultados que hemos estado viendo para este caso son a presión y temperatura constante, y lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces, ahora vamos a tener un reservorio, bueno, el sistema térmico en contacto con un reservorio de presión y temperatura, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema en contacto con un reservorio térmico y de temperatura y de presión. Entonces, nuevamente, vamos a tomar que la energía interna es la energía del sistema más la energía del reservorio. Y esto es igual a la diferencial el diferencial de energía interna para el sistema más el diferencial de energía interna para el reservorio. Ajá. Y para el reservorio vamos a reescribir esto como TdS menos PdV. Entonces, esto es igual a dU más T del reservorio, ds del reservorio, menos la presión del reservorio y dB del reservorio. Y nuevamente, ds del reservorio es menos ds del sistema y dB del reservorio es igual a dB del sistema, menos dB del sistema. Entonces, con esto, esta expresión nos queda que dU
ds del reservorio es menos tr ds, y aquí dB del reservorio es menos dB del sistema más PR dB del sistema. Entonces, esto finalmente lo podemos, y bueno, vamos a utilizar aquí el hecho que la temperatura del sistema va a ser igual a la temperatura del reservorio y que la presión del sistema va a ser igual a la presión del reservorio. Entonces, ¿qué nos queda? Ajá, y son constantes, ¿no? Entonces, esto nos queda que la diferencial de U menos TDS más PB, y esto es igual a 0. Pero esto no es otra cosa que el potencial de Gibbs, la energía libre de Gibbs. Entonces, la energía libre de Gibbs, así como el resto de los potenciales que hemos visto, la energía interna y la entropía, tienen un extremo. ¿Y cómo es ese extremo? Pues nuevamente, se hace básicamente el mismo procedimiento que hemos estado haciendo en los otros casos, que es esto, y al final vamos a tener el siguiente resultado. Esto es mayor que 0. Por lo tanto, también la energía libre de Gibbs, su extremo es un mínimo. Y también lo vamos a poner como un resultado, como el principio del mínimo para el potencial de Gibbs. Y lo que nos dice es que el valor de equilibrio nuevamente es semejante a los dos anteriores. El valor de equilibrio de cualquier parámetro en un sistema en contacto con un reservorio temperatura y presión en este caso, es tal que va a minimizar el potencial de Gibbs. A temperatura y presión constante. Entonces tenemos estos tres resultados que, bueno, junto con los dos que ya teníamos la energía interna en estado de equilibrio alcanza el mínimo, la entropía alcanza el máximo, y la energía libre de Helmholtz, cuando está en contacto, cuando tienes al sistema en contacto con un sistema con un reservorio de temperatura, tiene un mínimo. La entalpía, cuando tienen al sistema en contacto o con un reservorio de presión, también la entalpía es un extremo y es un mínimo. Y en este caso, cuando tienen un sistema que está en contacto térmico con un reservorio de presión y temperatura, también el potencial de Gibbs es un extremo y ese extremo es un mínimo. Entonces tenemos estos tres resultados que son importantes y están definidos a partir de los potenciales que definimos. Y otra vez el nombre de potenciales por la analogía con el caso mecánico, ¿no? Y nada más para terminar, bueno, los potenciales que estuvimos trabajando los obtuvimos a través de lo que llamamos transformaciones de Legendre, y más o menos presentamos cuál es el origen de estas transformaciones, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? ¿De dónde más aparecen estas transformaciones de Legendre? ¿Sí se acuerdan?
son importantes. Aquí aparecen en termodinámica, pero aparecen también en otra área que son muy importantes y definen un formalismo nuevo. En cuántica creo, y en estadística también un poco. Bueno, sí, sí, aunque lo más directo es en el caso de mecánica clásica. Sí, Raúl. Sí, en mecánica clásica, Ajá, aplicar la transformación de Jean al lagrangiano te da el formalismo de Hamilton. ajá, exactamente. Cuando pasan de un formalismo de lagrangiano, hacen una transformación de Legendre y eso les lleva directamente a la representación o al formalismo de Hamilton. Ajá. Y eso tiene muchísimas ventajas en toda la teoría. Entonces, este tipo de transformaciones aparecen en muchas áreas. En termodinámica y en mecánica son bastante útiles. Entonces, nada más para terminar, déjenme revisar el caso en mecánica. Entonces, en mecánica clásica, vamos a considerar por simplicidad, pero se puede generalizar. Entonces, consideramos una partícula en una dimensión. Entonces, una partícula en una dimensión se puede estudiar utilizando el formalismo de Newton, no hay ningún problema, es un caso bastante simple, pero como saben, también se puede formalizar utilizando el lagrangiano. Y el lagrangiano está definido como la energía cinética menos la energía potencial. La energía cinética menos la energía potencial. La energía cinética, pues es de una partícula, es bastante simple, es m entre 2 por x punto al cuadrado y el potencial, ¿no? El potencial que esté presente. Y vamos a suponerlo solamente depende de la posición. Perdón, menos. Entonces, con las ecuaciones de Euler-Lagrange pueden obtener la dinámica de este sistema, bueno, del sistema, para la partícula que está en presencia de un potencial V de X. Pero aquí tenemos que el lagrangiano es una función de X, porque X está aquí, pero también de X punto, la velocidad. Entonces, pues la idea es hacer una transformación de tal forma que no aparezca la velocidad y definir otra variable. La forma en que lo habíamos mencionado al principio es, esta transformación la podemos hacer como un operador, con un operador similar a lo que habíamos estado haciendo, con la forma de la recta, con la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? En este caso, el operador queda de la siguiente forma, que era la variable original la parcial, bueno, o la derivada, la parcial con respecto a la variable original, menos 1, y aquí la función, que en este caso es el lagrangiano, que depende de x y x punto. Aquí en esta expresión el lagrangiano depende de x y x punto, entonces lo que queremos es que no aparezca x punto, entonces este x punto es nuestra variable original. Entonces lo que nos queda es x punto por la parcial con respecto a x punto menos 1 y esto actuando sobre el lagrangiano de x y x punto. Entonces esto es igual a x punto por la parcial de L con respecto a x punto menos el lagrangiano. Ahora, esto que está aquí es la parcial, es la parcial del lagrangiano con respecto a esta variable, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? En lugar de que aparezca la variable, aparece la derivada de la función con respecto a la variable, que es lo que aparece aquí. Y esto es P. P
es igual a la parcial de L con respecto a X punto, que es lo que es el momento. Entonces, esto es igual a X punto P menos el lagrangiano. Ujú. Y bueno, esto es lo que cómo se define el hamiltoniano. Si lo queremos hacer explícito para el sistema que estamos considerando aquí, con este lagrangiano, entonces P es la parcial de L con respecto a X punto, y la derivada, X punto es una variable. Ajá, X punto es una variable y la podemos llamar U, pero esto completo es una variable. Entonces la parcial de L con respecto a X punto, este término no depende de X punto, y tenemos MX punto. Ujú. Entonces, esta expresión nos queda de la siguiente forma. X punto X punto es P entre E. Ujú. Entonces nos queda X punto, que es P entre M, multiplicada por P, menos el lagrangiano, y el lagrangiano ya lo tenemos aquí, menos M entre 2 por X punto al cuadrado, pero X punto al cuadrado es P entre M, y luego menos el potencial. Y este potencial solamente depende de X. Entonces nos queda, aquí es P cuadrada entre M, y aquí es P cuadrada entre M cuadrado, con este M nos queda un M en el denominador, menos P cuadrada entre 2M, y menos más V de R, V de X. ¿Sí? Entonces aquí tenemos P cuadrada entre M menos P cuadrada entre 2M, esto es igual a P cuadrada entre 2M más el potencial. Y esto es el hamiltoniano. Energía cinética más potencial. Pero la idea es eso, lo que se está haciendo al final de cuentas es una transformación, la misma que hemos estado, hemos estado trabajando. Entonces, bueno, aquí vamos a terminar y continuamos la siguiente semana. Este fin de semana o antes del fin de semana les envío los ejercicios de esta parte. Y bueno, entonces terminamos y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien.